Marjorie Romero Fernández, estudiante de la especialidad de Educación Primaria del segundo ciclo B del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Bien, en esta hora voy a hablarles sobre la obra Sin Destino del autor Imre Kemperes. Él es un escritor húngaro judío. Esta obra fue publicada en 1975 y bueno, el trama fue basado en la época, no fue basada, sino se da, porque es una historia real, ¿no? Es una historia real, se da en la época del Holocausto, esto es al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde los alemanes, los nazis habían tomado todos los pueblos, ¿no? Ya a los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en 1944. Bueno, bien, la historia la cuenta el mismo protagonista llamado Georgi Koves. En sí, dicen que esta es la historia que vivió el autor en todo esto, ¿no? Que vivió, aunque él decía que no primero, pero luego ya pudo darse a conocer que exactamente sí fue el autor. En sí comienza la historia, ¿no? Contando un joven de 14 años que era Georgi Koves, ¿no? Que bien, su padre le había mandado una carta que pida permiso a su maestra, ¿no? Ya que su papá se iba a ir de viaje, iba a ir a trabajar, ¿no? Igual él también iba a ir a trabajar, y por lo cual él va a reunirse con su papá, ya que él vivía solamente con su papá porque eran padres separados, ¿no? Vivía con su papá, con su madrastra, sus hermanos, y al momento de se reunieron con toda la familia, tíos, ¿no? Y era una reunión un poco triste, conmovedora, porque, o sea, se iban a despedir de su papá y no sabían si iba a regresar, pero el papá no, siempre mandaba cartas diciendo que sí, estaba bien, que no se preocuparan, ¿no? Y entonces, ¿no? En el mismo lugar, ¿no? Los judíos se diferenciaban por llevar una estrella en el pecho, ¿no? Y fue en donde, en el edificio donde él vivía, había unas hermanas, y es acá también en donde damos a conocer un poco de su vida amorosa de Georgi Koves, ¿no? Habían unas hermanas en donde le habían preguntado a Georgi, ¿no? O sea, eran sus vecinas de él. Le habían preguntado, le habían dicho que por qué cada vez que la gente miraban que ellas tenían una estrella en el pecho, las miraban mal, las odiaban, las insultaban y las discriminaban, ¿no? Por ser judíos. Entonces él las consolaba, les tocaba el cabello, le decía, tranquila, ¿no? Tranquila, mira, siempre ha pasado eso, siempre han odiado por muchos años a los judíos y no sabemos el por qué, y siempre hacían esto. Por lo cual, Ana María, también una niña de 14 años igual que él, estaba enamorada de él, ¿no? Y se pone celosa. Y, o sea, al ver todo eso, ¿no? Que Georgie estaba tocándole la cabeza a una de las hermanas, una de sus vecinas. Entonces, habían tenido una pequeña discusión, ¿no? Y él mismo cuenta que cada vez que pasaban aviones tirando bombas, a ella le daba mucho miedo. Y los dos se agarraban de la mano y se tiraban, o sea, saltaban a un refugio. Y él la abrazó. Y ahí en donde se dieron su primer beso, ¿no? Se besaron.
Y ahí es donde surge su enamoramiento de Ana María con George. Bueno, entonces después de esto cuentan que Georgie dejó la escuela y se fue a trabajar en una fábrica de ladrillos de los alemanes, ¿no? Los nazis. Y bueno, y bueno, como él tuvo que subir a ese autobús, ¿no? Para que lo puedan llevar al trabajo, lo juntaron junto a 18 jóvenes más, ¿no? Y en donde un policía muy entusiasta les dice, ¿no? Hacia el lugar donde les va a llevar y tanta cosa, ¿no? Les explicó, ¿no? Y que no les van a pasar nada, que simplemente les van a hacer unas preguntas, les van a asignar unos trabajos y en fin, llegan hasta ese lugar después de un camino muy largo, ¿no? Se les dé a conocer en los campos de concentración para que les asignen unos trabajos obligatorios. Bueno, para él no se imaginó, ¿no? Que este viaje, o para todos ellos, mejor dicho, que este viaje no iba a ser tan largo, no se imaginaron que este viaje iba a ser tan largo, ¿no? Fue un viaje de 7 días, en lo cual la comida simplemente había alcanzado para unos 5, ¿no? Unos 5 días. Entonces desde ahí empieza ya la trama de esta novela un poco más fuerte, ¿no? Y muy triste porque él cuenta que al principio había que comer solamente lo que era pan duro y algo de beber. Y el alimento se terminó a los 5 días y la gente se moría de hambre, ¿no? Y él iba viendo como algunos de sus conocidos morían de hambre y morían de sed. Los que lograron llegar hasta el campo de concentración después de 7 largos días, iban bajando del autobús y ya los iban formando en filas para que vayan bajando. Y ya para que vayan a los campos asignados, ¿no? Y él, al observar todo esto, se queda sorprendido e incluso le parece un poco ridículo al ver tantas personas con el traje de rayas, ¿no? Y bueno, saliendo un poco del contexto, de este uniforme ha sido, o mejor dicho, de toda esta obra ha sido la inspiración para muchas películas, novelas, y una de las más conocidas ha sido El niño de pijama de rayas, y varias novelas y películas, ¿no? Y bueno, en sí, volviendo al contexto, dice que lo hacen caminar, ¿no? Pero cuando al pasar por ellos, un grupo de hombres que ya tenían algún tiempo ahí, uno de ellos se les acerca de manera así minuciosa, ¿no? Y le pregunta y le dice, ¿cuántos años tienes? Y él, como a él lo veían muy jovencito, ¿no? Por su aspecto, ¿no? Y le causaban curiosidad y le decían, ¿cuántos años tienes tú? Y él les decía, yo tengo 14 años, yo soy muy joven y bueno, yo solamente tengo 14 años. Y él entonces el hombre le dice, por favor, no vayas a decirle eso, dile que tienes 16, por favor, diles que tienes 16. Y él se queda todo pensativo, ¿no? Se queda pensando y dice, ¿por qué 16? Pero él más adelante lo va a descubrir por qué. Y bien, entonces él se va a formar, ¿no? Porque unos de los militares iban a hacer unas preguntas a aquellos, ¿no? Y él describe que eran unas personas altas, coloradas, de buen aspecto, ¿no? Que con uniformes bien puestos, unas estrellas brillantes doradas que se ponían en los uniformes, ¿no? Y entonces cuando ya llegaron a él su turno, ¿no? Y le preguntaron, ¿cuántos años tienes tú? Y él les dijo, tengo 16. Y él le dice, pero tú no pareces 16. Tengo 16 años, señor. Y aunque no parezca, yo me siento de 16. Y bueno, entonces esto fue una de las cosas que salvó a George. Aunque él aún no lo entendía, lo salvó a Georgie de la muerte, lo salvó. Porque en realidad, en donde él estaba,
era totalmente un caos, era un infierno, ¿no? Era un lugar en donde morían cualquier cantidad de personas. Y entonces lo designan a qué lugar le toca ir a trabajar, le dan el uniforme, la ropa con el que tenía que trabajar, y no, y es aquí en donde él empieza a contar donde no les daban de comer. Si alguien se enfermaba, simplemente los llevaban al fogón y los quemaban vivos. Así enfermos los quemaban vivos porque no habían quien los sane, no había doctores ni nada de eso. Y los incineraban vivos, los mataban también a niños, a mujeres, como le habían dicho a él que no diga su edad, realidad, que tenía 14 sino 16, ¿no? Porque mataban a los niños que tenían menos de 14 años o los 14 años cumplidos, a las mujeres, a los niños, ya prácticamente porque no servían para un trabajo muy duro como este, ¿no? Y entonces, él veía y observaba cómo diario moría demasiada gente y en sí simplemente mataban puros judíos y eran 60.000 judíos y también se encontraron algunos gitanos y peregrinos, ¿no? Bueno, él también cuenta que los golpeaban, ¿no? Por eso siempre la gente que estaba ahí alrededor paraba con un mal aspecto. Aparte de que no se alimentaban bien, paraban muy flacos, desnutridos, paraban golpeados, su cara con chinchones, con rasguños, moretones, ¿no? Y eran demasiado delgados por lo que no comían, como acabo de mencionar, ¿no? Entonces él también cuenta que después de tanto maltrato, él aguantaba porque era la única manera de poder sobrevivir, ¿no? Era la única manera que él podía sobrevivir ante tanta cosa, ¿no? Él quería salir vivo de ahí. Y aunque él siempre quería ver la posibilidad de poder salir, pero no podía. Y entonces también hay una parte en donde él cuenta que ni siquiera podía sacarse los zapatos porque a ellos como los maltrataban, los trataban peor que animales, les tiraban unos químicos demasiado fuertes y como él era muy delgado y esos químicos al caer en su cuerpo se encarnecían en su propia piel de él, ¿no? Se encarnecían, se pegaban y era una cosa catastrófica, ¿no? Todo lo que él había vivido a sus 14 años. Y en sí, eh, él, él también se da cuenta de que ya su aspecto no era el mismo, ya estaba demasiado delgado, estaba muy demacrado, ¿no? Muy maltratado. Él se da cuenta de que había adelgazado mucho, por lo que a veces no comía, a veces ya se quedaba sin fuerzas. Y bueno, en sí alrededor siempre fue una desgracia total, ¿no? Entonces, cuando él logra salir de ahí, se da cuenta que pues para estar vivo ahí es un milagro, ¿no? Y, y entonces él, con la mala alimentación que él tenía, le llega a salir unas heridas en la rodilla y en las caderas, ¿no? A lo que él, pues, o sea, como no había nadie quien los atendiera, ¿no? O sanaran, ¿no? Él luchaba y luchaba y luchaba, ¿no? O sea, él mismo se daba fuerzas, él mismo se motivaba para que él pueda seguir, ¿no? Y no se quede sin fuerzas, ¿no? Hasta que, pero, pero como no se alimentaba, como tenía una vida muy dura, ¿no? Ahí adentro, se quedó sin fuerzas, cayó, cayó, desmayado, ¿no? Y, y él solito llega a un lugar donde estaban todas las personas fallecidas, perdón,
donde estaban las personas fallecidas, aquellos que habían fallecido de hambre, de sed, algunos con enfermedades que prácticamente ni los curaban, ¿no? Porque no había, como dije, no había quien los atendiera. Entonces él llega y se cae desmayado, desvanecido. Y él al abrió los ojos, personas con unas carretillas para sacar los cuerpos y botarlos al fogón para que los quemen. Entonces él ahí, entonces con las pocas fuerzas que él tenía, ¿no? Él llega a gritar, dice, yo protesto, yo todavía estoy vivo, yo no quiero morir. Entonces aquellas personas que lo vieron, entonces quieres vivir todavía, ¿no? Y bueno, lo que hacen con él, lo llevaron hasta atrás de las fábricas donde estaban trabajando, ¿no? Y él cuenta que estas fábricas eran un lugar muy bonito, en donde te atendían, te daban de comer, ¿no? Y él decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Si a todos nos quieren matar, ¿por qué acá nos atienden así? Pero igual él aprovechó, comió, ¿no? Se alimentó para que pueda recuperarse. Y le dijo, acá te atienden bien, pero en realidad es por un propósito, es para un propósito, ¿no? Y si has venido hasta acá porque estás enfermo, lamentablemente, ¿no? Aquí vas a sufrir peor de las atrocidades que has sufrido afuera, porque si tú tienes acá alguna herida y tú quieres estar, sí, o sea, tú quieres estar vivo, ¿no? Seguir viviendo, quieres ser curado, aquí te van a estudiar, hasta te van a operar. Así vivo y sin anestesia. Qué fuerte, ¿no? Sin nada o sin nada, o sea, te van a hacer estudios, le van a hacer un montón de atrocidades dolorosas, ¿no? En las que trata de luchar así. Y gracias a Dios que en los días que él estuvo ahí iba sanando, se iba poco a poco, ¿no? Sanando, hasta que el doctor lo ve y le dice, hijo, pero yo te veo que tú estás bien, que tus heridas están sanando y curándose poco a poco, ¿no? Pero todavía te vas a mantener acá. Y lo tenían por razones de la vida. Todavía lo llamaban a él para ser estudiado, hasta que de pronto uno de los doctores llega junto a un militar, ¿no? Y así de manera rápida dice, de inmediato, por favor, de inmediato, aquel joven que estaba mal de la pierna, necesito llevármelo. Y lo querían llevar para que lo operen. Pues no, así vivo le iban ahí a hacer un montón de cosas, ¿no? En su cuerpo. Entonces, para buena suerte de Georgie, un día antes había llegado un soldado que le habían disparado en la pierna. Y él, que estaba mal herido, estaba a punto, pues no, ya de morir. Y como el doctor no, al no ver tantas personas que ni siquiera lo diferenciaban, lo confunden a él, y en vez de Georgie lo mandan a otro soldado, pues no a otro preso, mejor dicho, a otro preso. Y esa fue una de las razones por la que él logra salvarse. O sea, hasta ahora no se entiende que él estaba en una muerte inédita. Ahí, no, pero por razones de la vida y de Dios, que se logró salvar por segunda vez, ¿no? Porque la primera vez ya casi lo iban a llevar por su edad, ¿no? O creo que ya por tercera vez, porque prácticamente Dios lo está salvando de muchas cosas ahí. Y en sí, y bueno, ya después de pasar esto con lo del soldado, ¿no? Empieza a escuchar unas explosiones. Se empieza a escuchar correr, personas, todo un caos se convierte, ¿no?
y él no sabía ni siquiera dónde ir, no sabía ni qué hacer. Era lo que él estaba pensando, y que tenía un compañero ahí en era un polaco, donde él pues estaba también, o sea, estaba en un estado lamentable, ¿no? También, pero por todas aquellas personas, ¿no? Por todo lo que estaban pasando, entonces él también, harto de todo esto, no le gustaba el trabajo que él tenía, porque estaba ahí con los soldados, y es cuando en toda esta confusión él entra corriendo con varios fusiles y le da a todas esas personas, esas pobres personas que estaban ahí, y donde dicen, pues no, ha llegado nuestro momento, ha llegado nuestro momento, han llegado las tropas rusas, las tropas americanas, y nos van a ayudar, nos van a dar libertad, pero libertad, pero matemos a los nazis, matemos a los alemanes. Entonces, esto les entrega los fusiles, ¿no? Para que, para que ellos puedan matar a toda esa gente que les ha hecho tanto daño, tanta maldad. Entonces es ahí donde, después de todo este tiempo, todo este sufrimiento, todo este infierno que vivieron todas esas personas, pues se acaba, ¿no? Por fin llega a terminar y la gente llora, no sabe cómo agradecer, se arrodillan, empiezan a gritar, y donde dicen, no, viva el ejército ruso, viva el ejército americano, porque por fin se ha terminado toda esta tragedia, toda esta guerra, toda esta maldad, ¿no? Y es entonces, él sale así como estaba con su uniforme, ¿no? Ese de rayas, y ya llega la ayuda, la ayuda hacia ellos, y con trenes, con buses, donde a cada persona los iban a llevar a sus países, no a sus países de origen, y es ahí... y donde llegan con varios buses, trenes, ¿no? Que los iban a llevar a sus países de origen. Y es ahí en donde él pues logra regresar hasta su casa. Y ya él estando cerca a su pueblo, ya estando en su lugar de origen prácticamente, no se encuentra en el camino con personas que lo despreciaban, y se encuentra también en el camino con un periodista. Incluso él sube a un tren para llegar directamente a su casa, pero él no tenía dinero, y el chofer pues no le dice, de este bus, le dice, pero ¿cómo, cómo no tienes dinero? Tienes que pagarme donde... Y como Jordi no tenía dinero con pagar, no tenía un ticket, ¿no? Entonces es ahí en donde se conoce con el periodista. Le dijo, yo te voy a pagar tu pasaje, yo te pago tu ticket, pero cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido todo esto que has vivido? ¿Es verdad que estuviste allá? Bueno, le dice que sí, que él sí estuvo allá, que sí estuvo ahí, y que los mataban naturalmente, los golpeaban, los torturaban, les hacían muchas cosas catastróficas, ¿no? Y, bueno, entonces, en donde el periodista responde con una tranquilidad, donde se siente un poco intrigado, ¿no? Pero, y aún así, ¿no? Al entrevistarlo, perdón, se dio cuenta que aún había personas muy indiferentes, ¿no? Que les hacían diferencia, y a pesar de todo su dolor, ¿no? Y él le empezó a dar así cólera, a odiar a las personas, porque, o sea, no se imaginaban todo el sufrimiento que él tuvo que pasar, y a la vez la indiferencia de los demás, pues, o sea, él vio que el mundo seguía tan natural, que el mundo seguía tan normal. Pero el periodista, yo no le preguntaba más, pero
le dio su tarjeta, ¿no? Y le dice, si deseas en algún momento contar tu historia, búscame y yo te voy a ayudar. Él llega a su casa y pues lamentablemente su padre fallece y su madrastra se fue a vivir pues con otra persona. Y a los vecinos que estaban ahí, dos señores no le empiezan a preguntar, ¿no? Le empiezan a preguntar, a hacer las mismas preguntas que el periodista, ¿no? Pero dice, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo las cosas por allá? ¿Es verdad que te pegaron? ¿Es verdad que te hicieron esto, el otro? Porque dicen que allá los mataban. ¿Y cómo estás vivo? ¿Y estás acá? Y le hicieron varias preguntas, no lo cuestionaron al pobre muchacho. Entonces él lo único que quería era comer, era llegar a comer. Y estaba muy cansado. Y no tenía... Y él pues... Y él pues no tenía tenía algo innecesario en ese momento, el preguntarle todas esas cosas, ya era demasiado innecesario tener que preguntarle, ¿no? Y bueno, él les dice, no, sí, pasé muchas cosas, pero ahora no quiero contar nada, yo no quiero hablar, pero ellos siguen insistiendo, ¿no? Y, y dice, pero yo lo único que les puedo decir es que el tiempo lo cura todo. Y el tiempo, y el tiempo es el que cura, el que va a curar todo, el que va a hacer que se olviden de todo. Y, y aprovechen su libertad porque ustedes no se imaginan lo que es estar allí, ¿no? Y dicen, entonces, ¿por qué solamente el tiempo? Sino que gracias a su destino y que eso fue lo que a él le tocó vivir, que gracias a la fe, gracias a la esperanza, que él tuvo él tuvo esa fuerza de poder salir de ahí, ¿no? De ese infierno, ¿no? Ahora ahora estaba ahí con ellos, ¿no? Y no, al final, bueno, no finalmente él le deja a su madre una carta con la dirección donde ella vivía, ¿no? Y él se va a buscarla, ¿no? Y bueno, luego ya casi para culminar, él ve que su madre le deja una carta con la dirección donde ella vivía, ¿no? Actualmente. Y él se va a buscar a su madre y también se va a buscar a Ana María. Pues a la jovencita con la que había tenido un romance. Y es así como termina esa triste historia. Aunque él se logró salvar, ¿no? Varias veces de tanto caos que pudo haber adentro, pero en sí es una historia muy triste porque mataban a personas injustamente, las maltrataban, los mataban vivos, o sea, una historia dura, muy triste, pues no, pero él logra salir de todo ello para que pueda contar lo que vivió en sí, vivió en carne propia, supo lo que es eso, ¿no? Y bueno, esto termina aquí y pues nada, muchas gracias, hasta luego.